Seguimos con la punto 85 de comprensión de lectura, ¿no? De modo genérico vamos a explicar el asunto del texto. El tema del texto, digamos, indica lo que un grupo de físicos ha planteado, ¿no? Según investigaciones que han realizado, asegura que la gravedad traza la dirección del tiempo y no la termodinámica, dice. Además, dice que la flecha del tiempo tiene un pasado y dos futuros diferentes. La fuerza de la gravedad es la que prepara el escenario para expansión del sistema y origen de la flecha del tiempo con una condición inicial de baja entropía. Se remarca entonces el hecho de que la gravedad es un elemento fundamental para determinar lo que ellos llaman la fecha o dirección del tiempo, ¿no? El sistema de partículas se expande hacia afuera de ambas direcciones temporales, creando dos flechas distintas, simétricas y opuestas al tiempo, según la revista Physical Review Letters. Entonces, indica evidentemente, acá en el texto se argumenta acerca de cómo que la gravedad es el elemento fundamental básico para determinar la dirección o flecha del tiempo. Ahora, la pregunta es, según el texto, ¿cuál es el argumento de los físicos? El argumento que plantean ellos está referido a que la gravedad es la que prepara ese escenario para expansión del sistema y origen de la fecha del tiempo con una condición inicial de baja entropía. En ese sentido, diríamos que lo más indicado será la posibilidad de la fuerza de la gravedad preparar el escenario del sistema. Continuamos con la pregunta de comprensión de lectura. Tenemos la pregunta 86 y 87, que son parte de las preguntas del texto número 2, ¿no? En la cual dice que la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, puesto que por lo general ninguna respuesta precisa puede ser reconocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos, porque estos problemas amplían nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación. Se explica que la filosofía no es, digamos, una respuesta categórica, precisa o exacta, dice. Al contrario, se busca por su real incertidumbre. Eso es lo que vale la filosofía, porque amplía tu capacidad de imaginación intelectual y además nos libera de ciertos prejuicios que tenemos de forma dogmática. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que se derivan del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo y su país, y de las que se han desarrollado sin su espíritu, sin la cooperación y consentimiento deliberado de su razón. Si tú no tienes filosofía, no tienes una actitud filosófica, evidentemente vas a ser prisionero de prejuicios, no vas a discernir, no vas a ampliar tu capacidad intelectual o mental. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la eternidad de la costumbre. Entonces, se remarca otra vez más que si soy crítico, soy filosófico, evidentemente voy a liberarme de las creencias o prejuicios que me están determinando mi consentimiento o mi sentido común. Entonces, la pregunta 86 dice, según Russell, es el autor del texto, Bertrand Russell, se debe estudiar la filosofía para responder a los problemas, no para responder a los problemas, no va en ese sentido la filosofía. Para llegar al conocimiento último, tampoco puedes encontrar una verdad última. Por el valor de los problemas en sí, podría ser, para ampliar la imaginación intelectual y para alejar el prejuicio del sentido común. Ambas podrían ser respuestas. El texto dice claramente ahí, debes estudiar, sino más bien dice, por el valor de los problemas mismos, porque estos problemas amplían nuestra imaginación intelectual. Entonces, sería, digamos, ahí para ampliar la imaginación intelectual. Respuesta a la clave D. En la pregunta 87 en el texto, ¿qué significa la palabra barniz? Si ubicamos, dice, el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de prejuicios. Quiere decir aquel que no tiene un sentido, una actitud, una forma de actuar filosófica, va prisionero de prejuicios. En ese sentido, barniz equivale a actitud en el texto. Respuesta a la clave C. Continuamos con la pregunta 88 del texto número 3 de comprensión de lectura. La computadora y el celular se han convertido en herramientas indispensables en nuestra vida. Ambos son necesarios para estudios y el trabajo. Pero ¿sabía que hablar más de 50 minutos por celular aumenta el metabolismo de la glucosa en células cerebrales? Hasta acá se plantea que aparentemente es productivo el uso de computadores y celulares. Son herramientas tecnológicas importantes. Sin embargo, hay un riesgo, ¿no es cierto? Un peligro, dice. Las personas que utilizan varios dispositivos electrónicos a la vez cuentan con menor densidad de materia gris en una parte del cerebro. Lo demostró un estudio de la Universidad de Sussex. Entonces indica que el riesgo ha sido demostrado, corroborado, porque eso afecta directamente al cerebro, a la materia gris en su densidad menor en parte del cerebro, dice. Para probar, las 75 personas respondieron al cuestionario sobre el uso de dispositivos.
Luego se examinaron las estructuras cerebrales a través de resonancia magnética. Ahí se comprobó que el lugar del cerebro con menor intensidad es la corteza cingulada anterior. Esta es la zona que regula las funciones cognitivas y emocionales. Se demuestra claramente que en este caso ese aspecto, esa parte del cerebro ha sido afectada gravemente por la computadora o dispositivos electrónicos que son usados indiscriminadamente a la vez. Entonces, eso iría a comprobar o deducir que hay un cierto riesgo al emplear estos aparatos electrónicos. Entonces, la pregunta dice, si infiere el texto que a mayor uso de dispositivos electrónicos, más fluidez en materia gris, al contrario, hay una menor densidad de materia gris. La computadora produce menor daño a la corteza cingulada, no produce menor, sino un mayor daño de repente. Los cibernautas presentan uso de las funciones cognitivas y emocionales, no, porque está diciendo que hay una afección en este tipo de funciones. El no uso de dispositivos electrónicos modifica la célula cerebral. Si no lo usáramos, no se modificaría las células cerebrales. La investigación tiene el fin de prevenir el uso de dispositivos electrónicos, claro, porque me dice que son valiosos, son benéficos. Sin embargo, cuando lo usamos de modo indiscriminado y varias al mismo tiempo, podrían generar ciertos riesgos. Entonces, esta información nos previene para usarlos no de manera indiscriminada. Respuesta a la clave E. Continuemos con la pregunta 89 y 90 del tema de comprensión de lectura, texto número 4. La telegonía para Weismann sucede cuando un espermatozoide alcanza un ovario y podrá impregnar óvulos inmaduros. Aunque esta forma de herencia quedó descartada, esto podría cambiar. Bueno, está indicando de repente una posible hipótesis, ¿no es cierto?, de Weismann. Sin embargo, aparentemente fue descartada. ¿Sí? Y ahora, aunque esta forma dice, por ciertas investigaciones, puede cambiar, podría ser nuevamente aceptada, dice. Una investigación australiana afirma que la telegonía se puede dar en moscas. Para ello se cruzaron moscas inmaduras con machos grandes y pequeños. Cuando hembras ya eran fértiles, las cruzaron nuevamente. El resultado sorprendió. Las crías que fueron engendradas por el segundo macho tenían el tamaño del primero. Entonces, esta telegonía, dice, aplicada en moscas, indicaba que si tú fecundabas un óvulo inmaduro, aparentemente quedaba el espermatozoide, dejaba su huella, ¿no es cierto?, genética en este caso. Y le cruzaban después con otro macho, sin embargo, el resultado era que las crías salían semejantes o idénticas al primer cruce, ¿no? Johnson-Leak aumenta que durante el coito millones de espermatozoides que contienen ADN se depositan en la hembra y lo que no se utilizan en la fertilización son absorbidos por los mismos. Si este ADN extraño se llega a incorporar a las células somáticas y los óvulos inmaduros, la descendencia podría mostrar una influencia en su constitución genética. Y luego viene otro científico, Johnson-Liu, y él argumenta algo similar. Plantea que también la telegonía se podría aplicar porque son absorbidos los espermatozoides y su ADN por el cuerpo, digamos ahí, en este caso, ¿no?, los óvulos o el cuerpo huésped, ¿no es cierto?, y lo cual podría generar que tiene una influencia en su descendencia. Ahora, ¿cuál es el tema del texto? Entonces se refiere en primera parte del texto número 4 al planteamiento de Weismann, aparentemente descartado y que sin embargo tiene cierta convalidación experimental. Y luego se remarca en el planteamiento de Johnson-Liu, ¿no?, que también esa telegonía se podría dar. El asunto de fondo es la telegonía, ¿no es cierto?, explicada en los planteamientos de Weismann y Johnson-Liu. Así que la respuesta sería la propuesta de Weismann y Johnson-Liu. Respuesta a la clave E. En la pregunta 90, dice la pregunta, marca el argumento basado en hechos según el texto. De acuerdo con lo que hemos leído, cuando hablamos de basado en hechos, se refiere a qué tipo de hecho o evento experimental ha corroborado el planteamiento de los dos científicos. En ese sentido, lo que se ha observado es que cuando nacían las crías de la mosca, el parecido no era en el segundo cruce, sino más que nada al primero, ¿sí o no? Entonces sería ahí el parecido de la descendencia con el no padre. Respuesta a la posibilidad A.